Son empresas grandes las que tienen esos empleados. Abraham tenía más de 300 empleados. ¿Por qué lo obtuvo Abraham? Por ser constante. No venir por allá cada 15 días. Y no lo digo por ustedes, ¿no? Por los que vienen aquí. Lo digo por mí también. Conste. Él tuvo las promesas de Dios. Dice, por eso dice el versículo 18, para que por dos cosas incambiables, la fe y la constancia, es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Si alguien no ha sanado aquí en la tierra, es porque no ha oído la palabra. Si alguien no ha prosperado, es porque no le ha creído a Dios en las finanzas. Si alguien no ha sido de larga vida, es porque no conoce a Dios. Dios no miente, pero deben de tener fe y constancia. Si no, no heredamos promesas. Si no, no vemos las maravillas de Dios. Entonces es necesario tener eso. Ya parezco predicador tradicional, ¿no? Bueno, dice que es imposible que Dios mienta. ¿Qué significa eso? Que Dios, si no miente, significa que Él es fiel a su palabra. ¿Cuántos saben? Si no miente, Él es fiel a su palabra. Si Él dijo que nos iba a saciar de larga vida, ¿por qué se ha creído que Él no las quita? Así dice Salmo 91:16. Vamos al Salmo 91:16 para que usted lo analice con sus propios ojitos y no vea que yo le estoy engañando, que es lo que menos queremos. Fíjense bien lo que dijo en el Salmo 91:16. Bueno, vamos a ver desde el versículo 1 lo vamos a leer, el Salmo 91, ¿qué les parece? Pero ahora lo vamos a leer con revelación. No, porque yo conozco personas que saben el Salmo 91 de memoria, pero de memoria no nos va a solucionar nada. Hay otras personas que solamente abren su Biblia en el Salmo 91 para que se vayan los espíritus inmundos de sus casas. ¿Sí saben eso? Que abren en la Biblia para que no lleguen las malas auras o no sé cómo le llaman. Muy bien, Salmo 91, versículo 1 en adelante dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? Significa que no va a ser usted destruido por un accidente. Significa que no le va a pegar o dar un paro cardíaco. Significa que no va a quedar por ahí en un tiroteo en la calle. Eso significa morar bajo la sombra del Omnipotente. Significa que tiene la protección divina. Pero ¿qué necesita de requisito? Habitar. Usted necesita habitar bajo el abrigo. ¿Cómo va a habitar bajo el abrigo del Altísimo? Escuchando la palabra de Dios, teniendo fe para que el Altísimo usted lo cubra. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese bien, quiero hacer una aclaración, pues, cuando usted no tenga oportunidad de venir a escuchar la palabra, escúchela en su casa. Está vía internet, pero escuche todos los días. Escuche todos los días, así viene la fe, ¿estamos de acuerdo? Viene la fe por escuchar la palabra. ¿Por qué a su cuerpo sí lo alimenta todos los días? Es una pregunta. ¿Por qué alimenta usted su cuerpo todos los días? Porque su cuerpo necesita ¿qué? Nutrirse, ¿verdad? ¿Por qué nos alimentamos? Por lo menos 3 veces al día, porque necesitamos nutrirnos. ¿Por qué no nutrimos también nuestro espíritu y nuestra alma? Por medio de la palabra de Dios. Inclusive a veces hay personas que comen hasta más de 3 veces al día, ¿verdad? ¿Por qué a nuestro cuerpo sí le damos el alimento que necesita? ¿Y por qué a nuestro espíritu no le damos el alimento que necesita? Así que yo le recomiendo que escuche en sus casas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted conozca más, entienda más y tenga más fe. Salmo 91, versículo 4, dice: con sus plumas te cubrirá. Fíjense la bendición de Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Puede captar toda la dimensión de esa parte? Con sus plumas te cubrirá
Y luego, ¿qué dice? Y debajo de sus alas, ¿qué? Estarás, ¿qué? Seguro. Seguro significa que no estará inseguro, ¿verdad? Inseguro significa que puede quedar por ahí en cualquier momento. Hasta en un asalto por ahí lo pueden dañar. Seguro significa que nada le puede tocar a usted. Seguro significa que no se va a ir de una enfermedad incurable. Eso significa estar seguro. Seguro significa que siempre va a tener el sustento para, ya sea alimento, vestido, ropa, para vivir. Eso significa estar seguro. ¿Cuántos quieren estar seguros en Dios? Muy bien, pues esa es una promesa de Dios. Debajo de sus alas estará seguro. Lo dice, escudo y adarga es su verdad. Fíjense, su verdad es la palabra de Dios. Porque San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu palabra, dijo Jesús, porque tu palabra es verdad. Así es que escudo es su palabra. ¿Qué significa escudo? Que usted está protegido, tiene protección divina. Luego dice, versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno. ¿Qué significa el terror nocturno? Algunas personas yo he escuchado que dicen, bueno, si alguien tenía una temperatura y en el día pues se tomó una pastilla, ya disminuyó, pero al llegar la noche dicen que las enfermedades se acrecentan, aumentan. ¿Sí o no han escuchado eso? Que en la noche regularmente es cuando las enfermedades como que se agravan, pues, para que me entienda. Lo cual significa que usted no debe, cuando usted confía en Dios, usted no tendrá temor del terror nocturno. Si un hijo por ahí a medianoche le da un dolor, una temperatura fuerte, usted no va a tener el temor de que su hijo se muera. Así es que eso significa eso. Fíjese, si Dios le da todas esas promesas, ¿cómo es posible que creamos que Dios envía la enfermedad? ¿Cómo es posible que creamos que Dios destruye? Luego dice, no temerás el terror nocturno. Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjese todo lo trascendente de esas palabras. ¿Qué significa ni pestilencia que ande en oscuridad? No significa los que no se vayan. Significa que así como anda la gripe aviar, así como andan las epidemias o pandemias, no sé cómo se les llame, significa que ninguna de esas plagas o enfermedades le va a tocar a usted o a su familia. Eso significa que usted que no temerá pestilencia que ande en oscuridad, es decir, cualquier plaga no le va a tocar a usted. ¿Usted lo puede creer eso? Pero también ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué significa mortandad? Así como fue por allá el terremoto, no sé si en 1986 en el DF. Así si viniera un terremoto, que no va a venir a Guadalajara, porque usted va a tener la habilidad, la capacidad de reprenderlo, porque usted está consciente que no viene de Dios, ¿verdad? Si usted cree que los terremotos no vienen de Dios, va a tener la habilidad o la capacidad para reprender cuando comience a darse ese sismo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se vaya, de que se disminuya y no ocurra el suceso catastrófico aquí en la ciudad. Jesús reprendió una tempestad y nosotros también tenemos esa habilidad y ese poder del Espíritu Santo para decretar o hablar la palabra y se cumpla lo que decimos. ¿Sí sabía eso o no? Una vez por allá en la ciudad de Los Mochis que venía un huracán por ahí a azotar la ciudad de Topolobampo, venía de Los Cabos hacia Los Mochis, de tal manera que decían, ahí viene el huracán ya, no sé si a 50 kilómetros por ahí o 30 kilómetros del lugar. Y toda la gente pues igual corren al supermercado
a comprar sus provisiones, sus velas, no sé, harina, para tomársela con cafecito en la lluvia, no sé. Pero mucha gente corre con pavor, diciendo, bueno, necesito ir al súper para comprar alimento, porque no sé cuántos días a lo mejor voy a estar aislado, sin luz, o aislado sin poder probar alimento. Fíjense, la gente va y se prepara por los acontecimientos catastróficos. Pero, ya que venía, no sé si a 20, 30 kilómetros, dijimos nosotros, ese ciclón, no sé cómo le llaman por acá, allá le llaman ciclón, esa tempestad que viene la vamos a reprender y no va a llegar a la ciudad de Los Mochis. Nos pusimos a hablarle a los vientos, a hablarle a ese ciclón que venía a tocar ya tierra, lo reprendimos para que se desviara o se fuera a otro lugar o desapareciera. ¿Y qué creen que pasó? Pegó por allá, se vino a Guadalajara, no, se fue para el lado de Sonora, allá dio por allá en Navojoa, por ese lado dio la tempestad. O sea, no llegó y venía ya 20 kilómetros, ya venía directo a Los Mochis, o sea, ya lo estaban esperando, no sé, a lo mejor en 1 hora, 2 horas, pero nunca llegó esa tempestad y se fue, creo que allá dio por una parte de Sonora, no recuerdo cómo se llama. Bueno, no es culpa que allá no hayan reprendido, ¿verdad? No es culpa de nosotros. Entonces, de esa manera Dios trabaja cuando usted trabaja. Si usted habla la palabra, Dios comienza a obrar. Si usted no habla la palabra y se queda calladito, pues ese ciclón viene y hace su relajo. Igualmente en los terremotos. El terremoto del 86, parte del pueblo de Dios se quedó callado. Por eso hubo una catástrofe donde murió bastante gente allá en el México DF. Marcos capítulo 6. Estamos viendo el atributo de Dios que se llama el Dios Todopoderoso. Marcos capítulo 6. Versículos del 1 al 6, fíjense bien. Ahorita leímos en Lucas capítulo 1 que nada es imposible para Dios, lo cual quiere decir que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso. Con eso estamos demostrando que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben? Dios es todopoderoso, ok. Muy bien, y Jesús anduvo haciendo las obras de Dios, pero ¿cuántos saben que Jesús también es todopoderoso? Jesús es todopoderoso porque el Espíritu de Dios estaba con él en la época que él anduvo como ser humano en la tierra. ¿Listos? Marcos capítulo 6, vamos a leer esta historia desde el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Fíjense, sus discípulos siempre andaban con Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús tenía palabras de vida eterna. Versículo 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Fíjense, había gente que se admiraba inclusive de la forma en que Jesús hablaba con autoridad. ¿De dónde tiene estas cosas? Decían. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjense, las personas de la época de Jesús, todos ellos se admiraban de la doctrina de Jesús, se admiraban de la sabiduría que él tenía, pero también se admiraban, ¿sabe de qué? De los milagros que él hacía. Se admiraba de los milagros. Y luego dice, versículo 3, la gente preguntaba esto: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, fíjense. ¿Se escandalizaban de quién? De Jesús. ¿Por qué razón? Porque para ellos era un simple mortal. Para ellos era un ser humano más aquí en la tierra. Sin embargo, lo que sí reconocían era que se veían milagros a través de Jesús.
Él hacía milagros por el poder del Espíritu Santo que estaba en él o sobre él. Pero dice que se escandalizaban porque él decía, mira, pues es hijo de un carpintero, ¿cómo es posible que a través de él se vean milagros? Eso es lo que la gente pensaba. En pocas palabras, Jesús salió de un lugar y vino, fíjese a dónde vino, a su tierra. Jesús vino a su tierra, donde él había nacido. Y ellos veían milagros a Jesús, pero decían ellos, lo veían como un ser humano más. Lo veían como un ser humano. Y fíjese lo que pasó en el versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Porque las personas que vivían allí donde había nacido Jesús, le conocían ¿desde cuándo? Desde niño. Y por lo tanto él dijo, por eso no hay profeta sin honra, sino en su tierra. ¿Por qué? Porque los mismos que habían convivido, imagínense, los jóvenes que a la edad de 10 años, 15 años, con Jesús, imagínense, jugaban a las canicas y a los trompos y a los, no sé cómo se llaman. Es una suposición, ¿no? Porque en aquella época no sé qué juegos había. Pero imagínense viendo a Jesús de niño jugando con él. De repente Jesús se va, regresa con el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros, señales, sanando a los paralíticos, limpiando a los leprosos, haciendo ver a los ciegos, resucitando a los muertos, y de repente llega otra vez a su ciudad natal, y los ven sus compañeros, sus amigos. Imagínense, por eso decían él, oye, pues este es el hijo del carpintero, ¿cómo es posible que Dios haga milagros a través de él? De tal forma, dice el versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjese lo que pasó con Jesús. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Fíjese, se da cuenta de lo trascendental. Jesús no pudo hacer ningún milagro. Usted se preguntará, oye, pero Jesús es todopoderoso. Claro que es todopoderoso. El Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús es todopoderoso, todo lo puede. Ahora la pregunta, ¿por qué no pudo hacer ningún milagro Jesús? Imagínense Jesús, ¿no? De repente está un paralítico por ahí sentado, llega Jesús y le dice, levántate. Y el paralítico terco que no se quiso levantar. No pudo hacer ningún milagro Jesús. Pero ¿por qué no operó el Espíritu de Dios a través de Jesús en su pueblo natal? ¿Por qué? Porque ellos no veían a Dios a través de Jesús. Ellos veían a Jesús, el hijo del carpintero. Por eso no creyeron en él. Pero sí dice que sanó a unos pocos enfermos. O sea, sí hubo sanidades menores. Por ejemplo, si alguien estaba enfermo de un resfriado, pues lo sanó. De una temperatura, de una gripa. Sanó. Pero milagros creativos del poder del Espíritu Santo, como levantar a un paralítico, como limpiar a un leproso, como hacer ver a un ciego, esos milagros no se vieron en la ciudad natal de Jesús, porque ellos veían a Jesús inferior, porque habían convivido con él. No pudo hacer ningún milagro. ¿Se dan cuenta? Si Jesús es todopoderoso, ¿por qué no pudo hacer milagros? ¿Qué no Dios es todopoderoso? Se pregunta la gente. Si Él es todopoderoso, ¿por qué no libró a mi hijo que estaba tan enfermo de leucemia? ¿Por qué se tuvo que morir mi hijo si Dios es todopoderoso? ¿Por qué no lo sanó y lo levantó de esa cama? Aquí viene la respuesta. Versículo 6. Dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba, ¿qué dice? Enseñando, pero además, ¿qué dice? Que estaba asombrado de ¿qué? De la incredulidad de la gente.
se da cuenta que Dios sí es todopoderoso, pero Él necesita hallar fe en la tierra para poder manifestar su poder. Si hay incrédulos, si hay alguien que viene enfermo y no cree en nada de lo que estamos hablando esta mañana, Dios no va a ser todopoderoso en esa persona. No lo va a sanar. No porque no quiera sanar, sino porque Él quiere que la gente tenga fe para poder sanar. Jesús le decía a los enfermos de la época de Él: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Siempre les dijo así. ¿Sí saben eso, verdad? Que Jesús siempre le dijo: tu fe te ha salvado, tu fe, tu fe, tu fe. Eso significa que el poder de Dios obra o se manifiesta a través de un creyente. Pero si toda la vida se nos enseñó tradicionalmente que Dios nos castigaba, nos enfermaba, nos destruía, ¿qué fe podría tener el ser humano que está ahorita? Créalo que el hospital allá del IMSS, no sé, cualquier hospital particular, están llenos de enfermos. ¿Usted cree que esas personas confían en Dios? ¿Creen en Dios? A lo mejor sí creen en Dios, pero no le creen a lo que Él dijo en su palabra. Es muy diferente creer en Dios. Hasta un borrachito por aquí que vaya pasando, pregúntele usted: oye, ¿crees en Dios? Sí creo, le va a decir. ¿Cómo no? Si Él está conmigo, dice, en mi corazón. Pues sí, pero creen lo que está escrito en su palabra. Eso es diferente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios, fíjese, es muy sencillo. Es muy sencillo comprobar quién le cree a Dios o no. Si alguien viene con un pie más corto que el otro, o trae un problema, un dolor, si alguien dice: es que yo sí creo en Dios, hermano, bueno, entonces ore por la persona y que sane. ¿Se atreve a orar por la persona? Eso es creerle a Dios. Entonces no nada más se trata de tener un concepto de que existe Dios, no, se trata de creer lo que está escrito en su palabra. Son cosas muy diferentes. Así es que fíjese bien, Jesús, Marcos 6, versículo 5 dice que no pudo hacer ningún milagro. ¿Será porque Dios no es todopoderoso? ¿Porque Jesús no es todopoderoso? No, Él no pudo hacer milagros. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios está delimitado o está sujeto a la fe de los seres humanos, a que los seres humanos sean creyentes, crédulos, no incrédulos. Si Dios es todopoderoso, Él no va a poder sanar a alguien que no cree en Él. Él no va a poder sanar a los que adoran a Buda, no los va a poder sanar. Él no va a sanar a los que creen en Confucio. Él no va a sanar a los que creen en Hare Krishna, los que adoran allá a la serpiente, los hindúes. Él no los va a sanar. ¿Por qué no los va a sanar? Porque no creen en lo que está escrito en su palabra. Así es que es importante entender que Dios, Salmo 91, por ahí nos quedamos. Antes de Salmo 91 vamos a ver Romanos capítulo 4, para seguir con esta idea. Romanos capítulo 4, versículo 16, dice así: es una ley establecida en la palabra. Romanos 4, 16. Fíjese la recomendación. Dijo el apóstol Pablo: por tanto, dice Pablo, es por fe para que sea, ¿por qué? Por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de la descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es por fe para que sea por gracia. En pocas palabras, ¿cuál es la gracia? La gracia es que vino Jesucristo, esa es la gracia. Vino el Cordero. ¿Para qué? Para llevar la enfermedad de Él a lo profundo del mar. Él dice que la llevó. Por su llaga fuimos sanados, para eso vino el Cordero.
Vino, esa es la gracia que Jesús vino, pero también para Él adquirir la maldición de la pobreza para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Cuál es la gracia que Jesús vino? Para Él ser de corta vida, para que usted sea de larga vida. ¿Cuál es la gracia? Que Jesús vino y nos dejó el Nuevo Testamento, que es una herencia de poder, de gloria, de maravillas, de milagros. Para eso vino Jesús, esa es la gracia de Dios. Pero dice Romanos 4:16 que es por fe. ¿Para qué? Para que sea por gracia. ¿Qué significa es por fe? Que usted necesita ejercer fe para que se manifiesten todas las promesas de Dios. Para que se manifieste la sanidad tiene que ser por fe. Es un requisito. O sea, Dios es todopoderoso, pero Él no puede sanar a alguien que no ejerce fe. Él no puede prosperar a alguien que no cree en finanzas. Él no puede darle larga vida a alguien que se quiere morir a los 60 años, a los 30. No puede hacerlo, porque Dios respeta el libre albedrío del ser humano y además Él necesita encontrar fe en la tierra para manifestarse con su poder. Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 3 nos habla en el versículo 27 que hay una ley que se llama la ley de la fe. Es decir, Dios va a obrar a través de la fe, de la ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 27. Dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está pues dónde pues está la jactancia? Dice Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta Pablo, ¿por cuál ley? ¿A qué se refiere con la jactancia? Cuando usted lee todo el capítulo 3 de Romanos, se va a dar cuenta que los judíos fariseos se jactaban en su ley, en el Pentateuco, en su ley mosaica. Ellos creían que a través de su ley, la ley de las obras, ellos iban a ser justificados, salvos, o iban a obtener la gracia de Dios a través de la ley de Moisés. Por lo tanto, por eso le dice el apóstol Pablo, ¿dónde queda pues la jactancia? ¿Cuál es la jactancia? ¿Dónde está? O sea, ¿por qué se jactan de que ustedes por sus obras van a ser mejores? Eso es lo que quiere decir en nuestro castellano. Luego dice el apóstol Pablo, queda excluida la jactancia esa. ¿Pero por cuál ley? Pregunta Pablo, ¿cuál es la ley? Dice, ¿por la de las obras? Pregunta, ¿acaso será por la de las obras? ¿Cuál es la ley de las obras? Aquella que dice que usted tiene que hacer obras para irse al cielo. Si usted ayudó a una ancianita a cruzarse la calle es porque ya se va a ir al cielo por esa buena obra. Esa es la ley de las obras, la ley de Moisés. Pero la ley, fíjense bien lo que dice Pablo, queda excluida esa jactancia. ¿Por cuál ley? Pregunta, ¿por la de las obras? Y luego dice, no, fíjense, rotundamente contesta el apóstol Pablo, no va a ser por esa ley, no va a ser por la ley de Moisés, no va a ser porque usted cumpla 10 mandamientos que se va a ir al cielo, sino por la ley de, ¿qué dice el apóstol Pablo? La ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Usted se pregunta. Dice el versículo 28, concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hay personas que se quieren portar lo mejor que pueden y creen que por su buen comportamiento van a ser salvos. Por ejemplo, los budistas sí saben que son muy santos. Sí sabe que ellos ayunan constantemente para purificar su carne. Es más, siempre cuando usted los ve por ahí, pues el Dalai Lama, ¿cómo se llama el de allá? Los budistas siempre son tranquilos, pacíficos, amorosos, o sea, no se tiene ningún problema con ellos. Es más, usted va para con ellos y la verdad hasta se siente mal, hasta pecador se siente, porque ellos siempre andan con sus batas largas, peloncitos, y siempre andan tranquilos, en amor, en paz. Ellos aman a toda la humanidad. Desafortunadamente, por esa buena obra que ellos están haciendo, no se van a ir al cielo. Se van a ir al cielo por la ley de la fe. Ahora sí vamos a ver qué significa la ley de la fe. Romanos capítulo 10.
Dios obra a través de una ley que se llama la ley de la fe. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Fíjense esta maravillosa ley de la fe. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Esta es la ley de la fe. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice Pablo estas palabras. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Fíjense lo que dijo Pablo. Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y está en tu corazón. Esa es la ley de la fe. Y luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ¿qué dice? Serás salvo. Esa es la ley de la fe. Que lo creas con tu corazón y que lo declares o lo confieses con tu boca o lo digas con tu boca. Que lo creas en tu corazón, dice el versículo 10, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree, ¿para qué? Para ser justificados, para ser salvos, para nacer de nuevo, para entrar al reino de Dios. Eso significa. Con el corazón se cree para justicia, para ser justos. Porque con el corazón se cree, pero con la boca, ¿qué dice? Se confiesa para salvación. Y salvación, esa palabra salvación, es la palabra griega que regularmente utilizamos mucho, que es sozo, S-O-Z-O. Esa palabra griega es una palabra inclusiva que incluye todos los beneficios del reino de Dios. Incluye todos los beneficios del reino de Dios. ¿Cómo los va a obtener usted? Una bendición económica. ¿Cómo va a obtener la sanidad de su cuerpo? ¿Cómo va a obtener larga vida aquí en la tierra? Cuando usted, en primer lugar, cree con su corazón y segundo, lo confiesa con su boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. No puede hablar cosas buenas su boca si no está llena de la palabra de Dios. No puede usted decir que obtener, bueno, más bien no puede obtener una promesa de Dios, decir, bueno, porque yo quiero obtener esto de parte de Dios, quiero un milagro de esta manera. Si alguien no entiende la soberanía de Dios, no puede obtener las promesas de Dios. Si bien es cierto, Dios se manifiesta por misericordia a la humanidad que no cree en Él. ¿Qué significa misericordia de Dios? Que a pesar de que no creemos en Jesucristo, a pesar de que no hemos oído su palabra, a pesar de que no nos congregamos a estar creciendo en fe, Dios nos libra de los accidentes. ¿Cuántos saben? A mí me libró muchas veces antes de conocer a Cristo, de accidentes que yo estaba a punto de morir. Por acá, para el lado de Celaya, Guanajuato, nos iba a arrollar un tráiler, pero quedó solamente a medio metro de arrollarnos. Dios me protegió, en su misericordia Él nos protege, pero no nos puede proteger toda la vida si nosotros no estamos instruidos en la palabra. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, si no conocemos la Biblia, a lo mejor declaramos cosas incorrectas, entonces Dios no me puede librar cuando yo digo que me quiero morir a los 30 años. Dios no me puede librar cuando cuando todos los días en la mañana, si amanezco estornudando y digo que me quiere dar gripa y me va a dar una pulmonía, Dios no me puede ayudar ahí, porque yo me enlazo con mis propias palabras. Así es que la idea principal es entender que Dios nos ha librado en su misericordia, pero que antes de conocer estas verdades bíblicas, estamos, en pocas palabras, bajo la autoridad, bajo el poder y el dominio del diablo, para que nos tocara nuestra vida cuando Él quisiera. O sea, no teníamos futuro. No sabíamos qué iba a pasar el día de mañana. No sabíamos si el día de mañana íbamos a quedar de un paro cardíaco o íbamos a seguir viviendo. O el siguiente año, cuando alguien moría en una funeraria, decía, bueno, pues ya no sabemos si el año que entra nos tocará a nosotros. Eso decíamos. Pero, de acuerdo a la Biblia, al contrario, en lugar de decir que si el año que entra a lo mejor nos toca a uno de nosotros, en lugar de decir esas palabras, al contrario, declaramos larga vida en mí y en mi familia. Usted tiene la opción de hacerlo.
y tener la seguridad de que el diablo no lo va a dañar, ni le va a tocar, siempre y cuando usted tenga esa fe para hacerlo. ¿Me explico? De esa manera obra Dios. Vamos al Salmo 91 y ya con esto vamos a concluir. Dios en su soberanía, Él decidió hacer cosas buenas para nosotros. Y Él, ¿sabe una cosa? No va a variar. Salmo 91, ¿ya lo tiene? Dice el Salmo 91. Versículo 7. Esas son unas palabras de David, pero que también le pueden aplicar a usted. Fíjese bien lo que dice Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjese, es la promesa de Dios. Podrán morir 1000 personas en accidentes, podrán morir 1000 en enfermedades incurables, pero ¿qué dice la promesa de Dios? Que a ti no llegará. 8. Ciertamente dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos o de las personas que no tienen a Dios. Porque has puesto a Dios, a Jehová o a Yahvé, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Fíjese la promesa de Dios. Versículo 10. ¿Qué dice Él? Que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Significa que no le va a dañar ningún virus o bacteria o una epidemia que ande a nivel internacional. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Usted puede creer esa palabra, que no te va a sobrevenir ningún mal. Si Dios, el deseo de Dios es que no te va a sobrevenir ningún mal, ¿ustedes creen que Él va a andar haciendo males para dañarlos a ustedes? Claro que no. Si Él mismo te promete que no te sobrevendrá mal, ni una sola plaga tocará tu morada, es decir, tu cuerpo. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. No nada más te dice que no te va ninguna plaga a tocar a tu morada, sino Él dice que mandará ¿qué? Ángeles. ¿Para qué son los ángeles? Para que te guarden ¿en qué? En todos tus caminos. Donde quiera que tú antes, será bendito tu entrar y bendito tu salir. Si tú vas a salir de vacaciones, vas a ir a otra ciudad, te subes a un avión, no se va a estrellar ese avión, porque Dios promete enviar ángeles en todos tus caminos. Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese qué maravilloso. En las manos te llevarán ¿quién? Los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Cuando habla de león, regularmente es un simbolismo de demonios. León, toros, perros, son simbolismos. Dice, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Regularmente cuando habla del dragón se refiere a Satanás. Y hollar significa que usted lo va a pisar. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Fíjese, Dios le promete que lo va a librar a usted. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si Dios dice que te va a librar, significa que Él no te va a meter en ese problema. Él te va a librar del problema. Él te va a librar de la muerte prematura. Él te va a librar de la enfermedad. Imagínense, si Dios dice que te va a librar de las cosas difíciles, ¿por qué la humanidad ha creído que Dios los va a meter en esas cosas difíciles? Porque han creído que Dios los enferma y los está probando con una enfermedad. Versículo 15. Dice Dios, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Fíjense, con Él estaré yo en la angustia. Pero también dice, lo libraré y le glorificaré. O sea, Dios te va a librar si estás pasando por alguna angustia. Por último, Salmo 91, 16. Dice, yo lo saciaré de larga vida y le mostraré aparte mi salvación
Y esa palabra salvación significa, es la palabra hebrea Yeshua, que de ahí viene el término Jesucristo, Jesús. Yo lo saciaré, dice, lo saciaré de larga vida, pero también le mostraré a Yeshua, le mostraré mi salvación, le mostraré a ese Cordero de Dios, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por último, 1 Juan capítulo 5. Si Dios nos prometió que nos iba a librar de la muerte, imagínense, de repente Él nos dice que nos libra y de repente Él nos mata. ¿Cuál es el Dios que nos habían predicado? Desafortunadamente, gran parte de la humanidad está en esa área, desconociendo a Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, le guarda. Es decir, Dios te guarda. Pero además dice que el maligno, hablando de Satanás, no le toca. Y no le toca, vamos muy enfocado a que no le puede hacer daño a usted. Dice que Dios nos guarda y el maligno, refiriendo a Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no nos puede tocar. Pero eso es un proceso de fe y de conocimiento en el Dios soberano de la Biblia, en el Dios bueno, para que usted entienda que ninguna arma forjada, dice Isaías, ninguna arma forjada contra usted podrá prosperar. El diablo podrá mandar miles de demonios a querer dañar a usted, a su familia, a sus bienes, pero esos miles de demonios no van a poder hacerle daño si usted está cimentado en la roca de la palabra, en la roca que es Jesucristo. Jamás podrá dañarle ni un demonio de enfermedad. Pero, vuelvo a insistir, este es un proceso. Ahorita a lo mejor usted viene enfermo, oramos por usted, recibe el milagro de sanidad. Pero necesita usted seguir oyendo la palabra de Dios, instruyéndose en el reino de Dios como un buen soldado de Jesucristo, para que por medio de esa instrucción usted pueda reprender al diablo, a las enfermedades, y todas las cosas comiencen a obrar para su bien. Así es que vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Ahí en el lugar donde estás, ponte de pie, levanta si tienes oportunidad de alzar tus brazos, hazlo como un acto de adoración, de rendición a Dios.